Ok, sí. Bueno, yo creo que esto nos deja en un punto que hemos escuchado tu historia de cómo llegas acá, de lo que te ha gustado esa experiencia en términos culturales también, y de los sacrificios que tienes que hacer, que has tenido que hacer. Cuéntanos un poquito más de esos sacrificios, ¿para qué? Para esa ciencia. Cuéntanos de esa ciencia que te apasiona, que te Sí, ha claro. llevado tan lejos. Cuéntanos más de eso. Sí, bueno, yo estudio, bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado en Suiza, en la Universidad de Berna. También suerte, a veces digo yo, o sea, yo sé que hay mérito, pero a veces también digo que uno tiene que tener suerte. Fue el segundo doctorado el que había aplicado y a la semana ya lo tenía, ya me lo habían ofrecido, entonces yo no tuve que aplicar a nada más. Ah, entonces es como que ha funcionado las cosas, pero eso no es como sucede. Por lo general tiene que hacer mismo que la maestría, aplicar 100 veces, pero pues a mí me ha funcionado, no sé por qué, pero ahorita que tengo que empezar a buscar trabajos después del doctorado, creo que ahora sí por fin me voy a enfrentar a eso. Em, y bueno, pues aquí en Berna yo estudio exoplanetas. Eso quiere decir que estudio los planetas que están fuera del sistema solar y en específico estudio de qué están compuestas las atmósferas, como al igual en la Tierra existen en la atmósfera componentes, por ejemplo, como el nitrógeno, el oxígeno, el metano, que nos permite también esa atmósfera respirar, que nuestro planeta no sea supremamente caliente o supremamente frío, cosas así. Am, pues yo estudio eso en otros planetas. Y también estudio en mi segundo artículo, que por cierto ya la otra semana lo voy a enviar, estudio también los interiores de esos planetas, ¿sí? Entonces utilizo como mi conocimiento de la atmósfera para decir, bueno, esta atmósfera, si este planeta tiene esta atmósfera, solamente puede tener como este interior, ¿no? Y también he hecho cosas como, por ejemplo, el telescopio James Webb, que va a ser lanzado eventualmente, se supone que era el 18, pero se les cayó y entonces ahorita va a ser creo que no antes del 22 de diciembre. Am, entonces, en mi primera parte del doctorado estudié, por ejemplo, qué tipo, enfocada en un instrumento, como qué tipo de modos podías ubicar, digamos, por así decirlo, utilizar este instrumento para mirar las atmósferas de estos planetas que yo estudio. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago y lo hago por medio de algo que se llama eh, espectroscopía de transmisión. Entonces, puedo simplemente mostrar una imagen para que se lleven la idea de lo que hago. Eh, no sé si podamos compartir ahí un momentico. ¿Me están viendo? Listo. Y básicamente lo que pasa es que si el planeta tiene una atmósfera, ¿cierto? Que es básicamente esto. Acá lo que yo estudio es la luz que se transmite a través de esa atmósfera y pues las moléculas o los elementos que hayan en la atmósfera van a interactuar con la luz de distintas maneras, van a observar, van a absorber distintas ondas o distintos colores, por así decirlo, y entonces lo que yo voy a ver es básicamente el planeta en distintos tamaños, en distintos colores. Y eso simplemente lo que nos está indicando es como que, mira, si yo lo veo en esta longitud de onda o en este color, el planeta se ve más grande, no porque haya crecido, sino porque lo que estoy viendo es que está absorbiendo, por ejemplo, el agua y entonces se vuelve opaco, o sea, no, la luz no puede pasar más por ahí, entonces lo ves que ha crecido. Pero hay otros elementos que son transparentes, digamos, a ciertos, um, pues a la luz, entonces pueden pasar más rápidamente y entonces lo que ve uno es que el planeta pues como que se achica, pero es un tamaño aparente. Entonces uno estudia como ese cambio de tamaños en el planeta y se llama un espectro de transmisión, que es básicamente este de acá. Y aquí, por ejemplo, en este eje, en el eje Y, lo que yo veo es
esa variación del tamaño del planeta, y aquí la longitud, básicamente lo que yo estoy viendo es como los colores. Em, y pues básicamente lo que yo hago es como generar modelos, básicamente, porque yo hago teoría, yo me tomo las observaciones y puedo decir como, mira, estos punticos los aproxima mejor este modelo que tiene nubes, que tiene agua, que tiene metano, etcétera. El metano es, por ejemplo, uno de los gases que generan las vacas. Y resulta que esos gases que estoy nombrando se llaman biomarcadores. Biomarcadores porque son gases que están asociados con la vida, ¿no? Entonces, uno sabe que si hay como, digamos, el nivel de uno ha incrementado, digamos, como que hay demasiado metano. Uno dice, pero es que los niveles normales de metano en la Tierra es esto, y si hay de más, de pronto es porque hay algún proceso biológico que le está generando. Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, a determinar si potencialmente otros planetas pueden albergar vida, o si hay procesos biológicos o terrestres o geológicos que lo están generando. Y eso es básicamente lo que yo hago en el doctorado. Pero está genial, o sea, entre otras cosas, lo que puedes hacer ahí es entender si podría haber vida en otros planetas. Sí, podemos encontrar vida en otros planetas estudiando eso, ¿me dices? Sí, Sí, pues o sea, depende de lo que uno diga que es la vida, ¿no? Sí, piensan que vamos a encontrar como seres humanos como nosotros, tal vez no, ¿sí? Pero el hecho de que encontremos, por ejemplo, vida microbiana o algo así, pues estamos hablando de vida en otros planetas, no tiene que ser humanoides como nosotros. Yo creo que esa es una visión un poco también como egocéntrica, de que tiene que ser como nosotros, esas cosas, ¿no? Um, pero sí, eventualmente eso es lo que... Pero ahorita la pregunta es, ¿cuáles de esos marcadores son los correctos para decir que hay vida o no? Entonces uno dice el oxígeno, porque en la Tierra necesitamos oxígeno, pero eso no es verdad. Y de hecho en mi investigación acabo de encontrar de que si yo simulo un planeta con unas condiciones bien extremas, puedo tener una atmósfera llena de oxígeno, pero la verdad es que es imposible que se cumplan esas condiciones extremas. ¿Ves? O sea, no existe un planeta con las condiciones extremas. Entonces ahí uno se da cuenta, no, el oxígeno no es un buen biomarcador. O sea, puedes encontrar oxígeno en grandes cantidades, pero eso no indica nada. Entonces, ¿cuáles son esos? También eso es otra pregunta. listo, terminas el pregrado y qué es lo que sigue después. Y de todas maneras, yo siento que no sé cuál es el momento apropiado para hacer esta pregunta, pero eh, y quiero que en algún momento hoy respondamos, ¿qué sería ese mensaje que le darías a alguien eh, en, en un pueblito, en una zona rural en Colombia, eh, para que se interese en la astronomía, en la astrofísica? ¿Qué sería esa cosa como de ese detallito para picarles la curiosidad? Bueno, yo creo que eso lo podemos dejar al final para que termine así fuerte, pero sí, después digamos, del pregrado, eh, digamos que hice una pausa, pero fue una pausa activa porque yo estaba aplicando a programas para hacer la maestría o el doctorado. No quería irme a Estados Unidos, pero había un programa en Europa que me interesaba muchísimo, muchísimo, que fue la maestría que terminé haciendo, que es el Erasmus Mundus. Y entonces es una maestría donde cada semestre me iba a una universidad distinta en un país distinto, ¿no? Y entonces yo empecé a aplicar antes de terminar la universidad en el 2014. Yo terminé en el mayo del 2015, pero todo esto es un proceso súper largo. Entonces la aplicación era algo que iba a tomarme, estaba aplicando yo en noviembre, si me era exitosa, no iba a terminar sino como hasta septiembre del otro año iba a empezar, ¿sí? En el 2016. Entonces, y yo estaba aplicando en el 2014, entonces ese tiempo lo usé para trabajar. Entonces yo trabajé mi primer trabajo, incluso estando dentro de la universidad, sin necesidad, pero
pues, yo quería trabajar, trabajé en Maloca como guía de salas. Después apliqué a otro puesto ahí mismo y terminé siendo tutora de los clubes de astronomía los fines de semana, una experiencia maravillosa porque era un grupo de chicos como de 15 años, 14 años, y entonces como que todos querían, entonces uno hacía actividades y era muy chévere, o sea, aprendí muchísimo yo también. Um, y luego de eso, cuando terminé la universidad, me ofrecieron un puesto en el Planetario de Bogotá. Y entonces trabajé también en el planetario con lo que se llaman centros de interés. Entonces iba a varios colegios de Bogotá en condiciones de, digamos, condiciones complicadas también en algunos sitios. Entonces llevábamos como los talleres del planetario allá y pues uno tenía que pensar como su taller y esas cosas. Entonces ahí también fue interesante. Y pues entonces eso fue durante la época de la aplicación, porque las aplicaciones también es algo que tienen que saber que cuestan también dinero. Incluso sin la aplicación como tal no cuesta dinero, pues yo tuve que mandar a traducir títulos, tuve que sacar, ¿cómo se llaman esto? Como el certificado de notas, el certificado de que esto, de que hay que apostillarlo, y pues una cosa va sumando con la otra, con la otra. Entonces, pues básicamente que yo trabajé para cubrir eso. Y también porque cuando, bueno, al final me aceptaron a la maestría, fue la única maestría que yo apliqué, pero la quería tanto que se materializó. Y entonces me dieron la beca y el lío era ahorita tener que, por ejemplo, aplicar a la visa y no había un consulado de Austria en Colombia, entonces tuve que viajar hasta Perú a sacar la visa para poder ir. Y si yo no hubiese trabajado en esa época, no hubiese podido solventar ese gasto porque no estaba cubierto ni la visa, ni el viaje, ni nada de esas cosas. Entonces, ese tiempo que me tomé para trabajar y para ahorrar, pues me sirvió muchísimo. Y luego me enteré que tenía que presentar un examen de entrada para como canjear la beca. Y entonces como que ya lo que hacía era dar clases particulares, entonces puse como un anuncio en internet, entonces iba del extremo del norte de Bogotá otra vez hasta el sur y alcanzaba a dar como un par de clases al día y con eso fui ahorrando y con esos ahorros efectivamente me voy a Austria y es lo que intento como lo poquito que llevaba para empezar el primer semestre, pues porque a uno no le pagan sino de pronto hasta que ya haya pasado un mes. Y esa es una situación que le pasa a muchos estudiantes, que la beca no se desembolsa sino después de cierto tiempo, que muchas de estas cosas no están cubiertas, el tiquete no está cubierto, ¿ves? Entonces yo tuve mucho apoyo de mentores para eso también, de mi familia claramente, y pues también de lo que yo trabajé. Entonces no fue tiempo perdido. Entonces creo que el mensaje ahí es, eh, no está mal tomarse uno como un tiempo entre una cosa a la otra, son cosas que tardan también tiempo. eh, y pues está bien, o sea, hay gente que dice como tienes que terminar y seguir con esto, pero la vida no es un reloj, entonces yo creo que también me beneficié mucho de esa experiencia laboral que tuve después de la universidad y creo que eso me ayudó para poder también abrir otros espacios. Cerrando, Ujú. y bueno, te vuelvo a hacer la pregunta de eh, si hay algo que le puedas decir a las estudiantes en una zona rural en Colombia, en un pueblito, para picarles esa curiosidad por la astronomía o por la ciencia, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Qué les dirías? Sí, yo les diría que no porque yo sea astrónoma o científica tienen que hacer ustedes ciencia. No es la única manera de salir, o sea, tienen que descubrir qué es lo que más les gusta. No es lo que más haga plata. Yo sé que muchos de nosotros venimos de unas condiciones complicadas y tal vez para uno es muy fácil decir, ay, no hay que ir detrás de la plata, pero yo creo que también es importante terminar haciendo algo que a uno le guste y el éxito como que va a seguir detrás. O sea, no es algo que ocurra inmediatamente, pero va apareciendo. Yo personalmente he podido construir una vida alrededor de la ciencia, puede hacer que eso cambie cuando me vaya y diga lo que he aprendido lo voy a hacer en otras cosas, en la industria, pero he podido construir una vida alrededor y mantenerme alrededor de eso, ¿no? Entonces ese es mi consejo, hacer lo que les guste, si es la ciencia, pues maravilloso, sobre todo creo que desde mi posición animar a las niñas, sobre todo porque
generalmente uno piensa que la ciencia, las matemáticas y todo eso es de los hombres, o los profesores refuerzan como eso, o la sociedad, o los papás como, ay, como eres niña, no, ve y juega con tus muñecas. Y no es que esté mal jugar con muñecas, pero pues uno quisiera tener también como la otra posibilidad de, oiga, yo quiero jugar con carros y quiero ser astronauta y ya, no simplemente por el hecho de que sea mujer no lo puedo hacer. Entonces yo quiero también como enviar como esa invitación de, sí se puede, no hay nada que nos distinga, digamos que en las capacidades que tenemos para comprender las matemáticas o la física. Y que hay oportunidades, o sea, capaz uno dice como, no, yo no tengo plata, no se puede ir, pero existen becas totalmente pagas en otros sitios. Tiene uno que sentarse a buscar, es parte también de, digamos, del, de la travesía, ¿no? El viaje, tiene uno que buscar, sentarse, invertirle tiempo en buscar las becas, en aplicar, en escribirle a profesores con los que uno esté interesado. Y otra cosa muy importante es que si uno se quiere dedicar de cierta manera a la investigación, pues, por ejemplo, Angélica nos decía, yo estoy buscando en Latinoamérica porque pues el inglés, pues no sé inglés, y claramente hay muchas opciones, sobre todo en astronomía, por ejemplo, lo que es en México, están los telescopios en Chile, pero si quieren ir a otro lado, tienen que también planear con tiempo e invertir tiempo en estudiar inglés, porque si vienen a Europa o si van a Estados Unidos, necesariamente ese es el idioma de la ciencia en estos sitios, y también el aprender inglés no es una cosa que pasa de un día para otro, pero también hay que invertirle tiempo. Entonces, tiene que pensar en algún momento, mirar al espejo, mirarse al espejo y realmente decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué soy bueno? Y empezar más o menos como a maquiavelar, como qué tengo que hacer para llegar a eso, ¿no? Y yo he tenido suerte, como que yo sé más o menos para dónde, como que van llegando las cositas y las intento poner. Eso no quiere decir que sea fácil, es como que, bueno, y lo he experimentado mucho más a una gran escala ahorita el doctorado y ver qué voy a hacer después, pero no tengo duda, o al menos eso quiero creer, de que algo va a aparecer y que, que algo he aprendido y que algo chévere voy a terminar haciendo después. Entonces ese sería mi consejo. Y tal vez para terminar, el otro consejo es, no tengan miedo de hablar, simplemente para que nuestro país salga de la situación en la que está, son ustedes básicamente como el futuro. Y uno aquí desde la posición de Angélica, Francisco, en la posición que estoy allá, uno intenta como dejarles herramientas, dejarles experiencias de vidas para que ustedes digan, bueno, no, oiga, es posible hacer esto y lo otro, pero eventualmente son ustedes los que van a tener que tomar este rol y también hablar y exigir que hayan recursos para que se inviertan en la educación pública, en sus escuelas, en sus pueblos, en sus municipios y en el país en general, también a nivel científico. Entonces ese quiero que sea mi legado.